Muchas gracias, doctor Rigo. Es muy bueno estar aquí en Guadalajara, la ciudad donde hice la residencia hace unos años ya. Como ya han dicho, esta es mi ciudad. Ya es la segunda ciudad más grande de México, con la pena Guadalajara. Les ganamos en este último censo. Por gente, bueno, digo, sigue estando igual, pero están invitados cuando quieran. Ahí tenemos la clínica en el hospital público, en el ISSSTE y en la privada. No tengo ningún conflicto de interés. Realmente yo manejo 4 marcas diferentes de CPAP, así que realmente no tengo ningún conflicto. ¿Y por qué es tan importante el concepto de cirugía de optimización CPAP? Porque para operar sueño necesitamos, obviamente, recetar CPAPs. Es algo irónico que nos pregunten en ocasiones por qué recetamos tantos CPAP si creían que uno era cirujano de sueño o que solo operábamos. Y realmente pues no es de que solo operábamos, sino es que es importante entender que este problema en la cirugía de sueño es una alternativa cuando tenemos pacientes que pueden llegar a ser ideales para esto. Entonces el primer paso, como ya dijo el doctor Fernando, es el estudio de sueño. Es obligatorio y siempre en el primer paciente que llegue y su motivo de consulta sea algo relacionado al sueño, ese paciente ya se ganó el estudio de sueño. El que tengan, la verdad, ideal es que tengan el mejor, pero es como si llegara un paciente a su consultorio porque tiene un tapón de cerumen y cuando le exploran el oído le ven una bola en la parótida y ustedes lo pasan por alto porque el paciente fue por un tapón de cerumen. Y ustedes se olvidan de ser otorrinos o de ser médicos, le ven el adenoma pleomorfo que les está gritando ahí y ustedes no dicen nada porque el paciente fue por un tapón de cerumen. Pues es lo mismo cuando un paciente va al consultorio y dentro de los síntomas que ustedes lo ven le dice ronco, doctor, y me canso. Y ustedes, o nosotros los otorrinos, no, es que usted viene por un espolón. Voy a quitarle el espolón, voy a arreglar el tabique y eso se me va a olvidar. ¿Y cuántos pacientes no hemos visto así? Ese es el gran problema. En análisis clínico lo tenemos perdido. Entonces, cuando un paciente llega al consultorio y nos dice, doctor, ronco, me canso y me dicen que me quedo sin respirar. Pues ya les están diciendo qué hacer, ¿verdad? Entonces, antes de todo lo que nosotros estamos viendo, tenemos que estudiar al paciente, ¿verdad? Y obviamente, puntos clave, pues es el antecedente de apneas presenciadas y somnolencia diurna. ¿Qué tipo de tratamiento está en primer lugar? O sea, primero, el paciente, que es muy común, el paciente que tiene un problema muy probable de sueño, que ya le diagnosticamos el problema de sueño, y que en este caso el paciente tiene síntomas nasales. Eso es algo súper común en nuestra consulta. O un paciente que tiene síntomas nasales y te dice, yo ya tengo 2 cirugías, yo ya veo 3 cirugías en la nariz, doctor, y tengo problemas. Eso es también extremadamente común. Tenemos que aguantar un poco ahí las ganas y clavarnos en lo que es el análisis y en el abordaje del paciente. Estadificar al paciente, como ya se mencionó, la estratificación de Friedman, el nivel de índice de apnea y hipopnea es importante, el perímetro cervical, súper importante, de hecho muchas veces es más importante que el índice de masa corporal y ciertos biomarcadores que tenemos y que en ocasiones los pasamos por alto. Prueba de CPAP, a mí me encanta hacer la prueba de CPAP. Yo antes de hacer cualquier cosa al paciente ya le probé el CPAP. Nadie llega al consultorio diciendo, quiero usar CPAP, doctor. Quiero usar el CPAP, yo quiero ya, dámelo. No, es muy complicado y tenemos que explicarle que ese es el tratamiento de inicio. Empezar con una prueba de CPAP. No me gusta la noche partida. Qué bueno que ya no se usa tanto. La verdad, yo la sentía antifisiológica, eso de dormir a un paciente, despertar en la madrugada y ponerle un CPAP durante 2 horas, 3 horas y después preguntarle si se sintió bien. Sinceramente, eso nunca me gustó. Y la verdad que la única razón de la noche partida, con todo respeto a los que lo usan y la defienden, es lo económico, todo hacerlo en una noche. La verdad que yo prefiero prestarle el equipo al paciente 3, 4, algunas veces pacientes míos se han ido hasta una semana, 10 días, pero yo no quiero que el paciente me regrese con un equipo que no va a usar o que yo le vaya a recetar un equipo que no lo voy a usar.
prueba de adaptación de dispositivos orales, complicado. Los odontólogos, yo tengo 2 equipos de odontólogos que trabajan conmigo y que gracias al esfuerzo que hemos estado haciendo en conjunto, ya podemos hacer algo parecido, aunque es complicado. Y cuando nosotros vemos el paciente que no le funciona el CPAP, que tiene poco adherencia, que ya usó el dispositivo, le falla y encontramos esto, pues obviamente pues tenemos que ver que hay 2 tipos de pacientes, el que no quiere usar el CPAP y le va bien, o sea, el que no quiere usarlo, psicológicamente no le gusta, o el paciente que realmente le va mal y por eso no lo usa. Tenemos que tener un ojo muy bueno para saber qué tipo de paciente es. Claro, si vemos este tipo de problemas valvulares, de espina nasal, problema hipertrófico compensatorio de cornetes, pues que no se nos olvide que pues, nosotros somos los buenos para esa nariz, ¿verdad? ¿Qué es la adherencia? La adherencia y al CPAP se divide en los pacientes que entienden y no entienden el tratamiento. Es bien común que el paciente que no sabe que está tan enfermo es el que más desecha el equipo. Y acuérdense que el paciente de apnea del sueño es un paciente que se siente sano, es un paciente que no se siente mal. Llega porque la pareja de cama le dice que ronca y un buen porcentaje de los pacientes con apnea del sueño no tienen síntomas graves, tienen síntomas leves que se noten, pero cuando le hacemos el estudio se nota porque por todos los mecanismos de defensa que tiene el cuerpo compensan un poco la falta de oxigenación en la noche. Entonces estos pacientes llegan y te dicen, no, yo nada más vengo porque ronco, doctor, yo no tengo ningún problema. Y cuando haces el estudio, te encuentras pacientes con apneas súper severas, súper graves. Entonces tenemos que estar seguros que le vamos a ofrecer. Entonces tenemos que tener un paciente que sabe que está enfermo, que tiene buenas expectativas reales de tener el CPAP, de usarlo, ¿verdad? Y que tenga una buena relación médico-paciente para romper la falta de adherencia. Entonces, esos puntos son los más importantes entre un paciente adherente y un paciente que tiene poca adherencia al CPAP. Estos son los 3 tipos de pacientes, en pocas palabras, que existen en el universo de los pacientes con apnea del sueño. El 42% son los típicos pacientes del libro, que roncan, se quedan dormidos en todos lados, sus amigos se burlan de ellos, le toman fotos, llegan y dicen, doctor, a mí ya no me pueden ver en la casa, duermo separado. Perfecto, esos son los sencillos, esos son los del libro, pero no son los más comunes. Aunque hay algunos que dicen que 40, 30, la verdad no esperen que todos los pacientes sean así. Hay un 33% de pacientes que llegan y dicen, yo nada más que tengo, yo nomás duermo mal, doctor, yo no tengo ningún problema, yo duermo mal. Yo tengo poco sueño, duermo 3, 4 horas, pero yo estoy bien. Yo vengo porque pues me dicen que ronco. Y los pacientes que dicen que no tienen nada, ellos están súper sanos, ellos vienen porque los llevan. Gracias a Dios existe el ronquido, señores, porque si el ronquido no existiera, no tuviéramos pacientes. Así de sencillo. Nadie iría al consultorio, bueno, que ya van algunos que están muy enterados, pero nadie iría diciendo, doctor, yo creo que tengo unas apneas profundas de más de 10 segundos y creo que son unas 10 por hora, así que se me hace que ya estoy empezando a tener un problema. Ahí va a llegar así. Y de estos pacientes se dividen en los que aceptan el CPAP, pero les va mal, tienen un uso subóptimo, que la clave es 4 horas, abajo de 4 horas, arriba de 4 horas es bueno. Y los pacientes que no desean el CPAP en cualquier situación, o sea, eso quiere decir que el paciente le va bien, pero no lo quiere usar. Y ahí ustedes tienen que ser bien claros con él y decirle, a ver, esta es una alternativa, nada de que yo quiero estar exactamente igual, y porque acuérdense que el paciente es un cliente y por lo general el cliente es exigente y no debemos de prometer lo que no podemos cumplir. Eso es súper importante y más en esta área. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con problema nasal, el cual no desea usar el CPAP y tiene un problema nasal, titúlenlo antes, aunque no lo desee, y vamos a ver de qué tipo es, porque algunos les van a encontrar la sorpresa que dicen, oye, doctor, ¿sabe qué? Pues me sentí bien. A grosso modo, el CPAP puede contra el tabique desviado, ¿eh? O sea, a grosso modo. Contra la gran mayoría de los tabiques desviados, el CPAP sí puede. Y esa es la razón por la cual los no otorrinos que manejan sueño nunca nos han necesitado. Y si un no otorrino que maneja sueño tiene una clínica de CPAPs
y nunca necesita un otorrino, porque la gran mayoría de sus pacientes se van con el CPAP, aunque tengan el tabique desviado. Esa es la razón por la cual es cuando empiezan a perder pacientes porque dejan de usar el equipo, ahí es donde tienen que pensar en que puede ser un síntoma nasal. Y más en un paciente que quiere usar el equipo, porque también hay pacientes anticirugías. Y me imagino que ustedes saben de quién estoy hablando. Pacientes que llegan y dicen, doctor, yo no quiero nada de cirugía. Desde ahorita le digo nada de cirugía. A ver, ¿cómo me ayuda? Está bien, entonces se arregla aquí. Vamos a ver con qué. Entonces, si este paciente tiene el uso subóptimo, pero lo quiere usar, vamos a la cirugía nasal y después de una buena cirugía nasal, esperamos que se recupere y regresamos a la titulación. Una nueva titulación de CPAP, como viene ahí. Y si el paciente sigue con problemas, nos vamos a un DICE, con DAM, con odontólogo y tal vez con CPAP. ¿Por qué? Porque el paciente sí lo quiere usar y no le está yendo bien. Tenemos que ver por qué esa vía aérea superior no está respondiendo a CPAP. Si el paciente no quiere usar el CPAP, realmente, pues nueva titulación, ahí sí ya pues estaríamos terqueándole, ya lo titulamos una vez, lo operamos la nariz, nos vamos a un DICE con DAM para ver la posibilidad de otro tipo de manejo en la vía aérea superior. O sea, ya manejo de cirugía de sueño multinivel. Este es un artículo en el que habla que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para aumentar la adherencia a CPAP en 20 años, la adherencia sigue siendo igual. Llamadas por teléfono, aparatos, internet, todo. Claro, yo puedo llegar y decir, nosotros tenemos más porcentaje de adherencia a nivel mundial. Bueno, cada quien puede hablar y decir su experiencia, pero a grosso modo la adherencia es baja. Y tenemos que trabajar con los pacientes que dejan ese equipo. Entonces, con toda la tecnología, apoyo, comunicación y todo, sigue siendo plana esa curva. No ha aumentado la adherencia a los equipos. Y créanme, los equipos son un dechado de tecnología. Los nuevos equipos de CPAP que caben en la mano, que se manejan con tu smartphone, que los puedes llevar como un celular en el avión, que los puedes cargar con luz solar, son impresionantes. Son 0 decibeles, no hacen un ruido. Y como quiera el paciente sigue teniendo problemas. Estos son el porcentaje de no adherencia a los pacientes con CPAP y vean cómo no ha aumentado. Al contrario, va bajando. Entonces hay que hablar sobre lo que nosotros conocemos como cirujanos, la resistencia nasal. Ahí ya es la clave. Esto es lo que yo quería llegar a esto. Esta es la primera diapositiva entonces. La resistencia nasal. Como cirujanos nosotros trabajamos la resistencia nasal en todos los aspectos. La dinámica nasal ya sabemos, el 50% de toda lo que es la resistencia total de la vía superior es la nariz. Y ahorita que está de moda el COVID y que la terapia respiratoria está a todo lo que da, nosotros sabemos que tenemos que ventilar al paciente por la nariz. Por ahí es donde se ventila mejor el paciente. Entonces, nosotros como cirujanos de nariz tenemos que clavarnos en lo fisiológico del paciente nasal. Si ustedes van a querer operar a un paciente y le van a decir, con esa nariz yo te opero y te quito el ronquido 100%, tengan cuidado, porque solo, según los estudios, un 18 a 15% de los pacientes son roncadores nasales, y más que nada por la boca abierta, así que hay que tener un poco cuidado si no tiene otra alternativa. Debemos hablar sobre todo lo que conocemos de la nariz, espina nasal, válvula, pared lateral, cornetes, septum. Bueno, para entrarle a sueño tenemos que ser muy buenos cirujanos nasales. Me equivoqué. Tenemos que ser excelentes cirujanos nasales. Porque el cirujano nasal que no ve sueño, ¿cuándo da de alta al paciente? Cuando le pregunta, ¿respira mejor? Sí, adiós. Ya, bye. Gracias por venir, adiós, mucho gusto. Alta. Somos subjetivos. Los otorrinos somos súper subjetivos. Bueno, si le hacemos una septorrinoplastía, ¿te gusta la nariz? Sí, perfecto. Bueno, ¿respiras bien? Sí, vámonos. Pero en cirugía de sueño no podemos hacer eso, señores. ¿Por qué? ¿Cómo está la nariz? ¿Bien? A regresar al CPAP, a regresar al estudio y a retitular al paciente. O sea, nosotros somos nuestra misma prueba y lo estamos haciendo con estudios. O sea, no es tan fácil dar de alta a un paciente de cirugía nasal de sueño.
Entonces, pues tenemos que manejar muy bien la válvula, conocer bien manejo de válvula, cabeza de cornetes, saber manejo moderno de cornetes. No estamos hablando de meter un cautín en el cornete, algo que inventaron en 1930, que se sigue utilizando, ¿no? Estamos hablando de un manejo moderno de cornetes, sin quemar la lámina propia, sin llevarnos los cilios. Estamos hablando de cirugía endoscópica nasal, wow, mínima invasión, y queman todos los cornetes y queman todos los cilios. O sea, hay que ser ahí un poco congruentes en lo que estamos viendo. Ver la válvula nasal, saber trabajarla, saber localizar cuando hay problemas de válvula nasal, la resistencia nasal, todo esto ya estamos hablando, esto tiene que ver con la nariz, el sistema de manejo de fluidos. Este sistema de Starling indica que si hay algo en el inicio de un tubo que está obstruido, va a provocar un hipercolapso en las zonas flexibles de ese tubo. Nosotros lo hemos visto cuando se tapa el famoso tubo de látex o el tubo de plástico cuando estamos operando, ¿no? Cuando se colapsa ese tubo, no hay manera de descolapsarlo, sino que tenemos que destaparlo del sistema. Bueno, la vía aérea superior se colapsa cuando tenemos pacientes con una obstrucción en la vía anterior, como la válvula nasal, como el septum anterior, como la cabeza de cornetes, y hacen que este paciente tenga una hipercolapsabilidad en la faringe, paladar e hipofaringe. Y cuando tenemos la colapsabilidad de la vía aérea, hacemos que aumente la resistencia nasal y el paciente abra la boca. Y al abrir la boca aumenta la colapsabilidad por el cambio en la posición, en retroposición de la base de la lengua. Y ya habló el doctor Fernando, y esa es la clave, el PICRIT, todo lo que estamos hablando nosotros acá de cirugía de sueño, cirugía de nariz, todo eso, es sobre el PICRIT. Si bajamos 2, 3 puntos de PICRIT, ya curamos al paciente. Pero ¿qué PICRIT tenía? Por eso es importante ver las presiones del paciente. En pocas palabras, arriba de 10, es complejo el paciente, abajo de 10, es un buen paciente. 10 de presión de uso de equipo de CPAP. El PICRIT podemos romperlo dependiendo de las presiones que usa el paciente en el CPAP. Eso es algo que tenemos que enfocarnos cada vez más. Es bien difícil que un paciente con 4, 5, 6 de presión en el CPAP tenga una apnea del sueño. Ese paciente está usando el CPAP de manera de placebo, ¿verdad? Entonces, todos los dispositivos que nosotros estamos ofreciéndole, el DAM, la terapia posicional, la cirugía de la vía aérea superior, tienden a mejorar el PICRIT. Si eres bueno, 2 puntos. Si eres muy bueno, 4 puntos. Y en la clínica, pues, ¿cómo hacemos eso? Trabajando la válvula, trabajando los niveles terapéuticos del paciente. Estos son unos estudios de puros doctores que no son otorrinos, que hablan sobre la colapsabilidad de la vía aérea, dependiendo de las presiones que usan en CPAP. Fíjate qué importante es checar qué presiones utilizó ese paciente en esos 5 o 6 días o 10 días que usó el paciente el CPAP, aunque no haya sido adherente. Y los niveles terapéuticos más bajos de CPAP se asocian con valores de PICRIT más negativos y menos colapsables. Fíjese qué importante es eso. También se ha demostrado que la colapsabilidad de la vía aérea superior predice la respuesta a los tratamientos de apnea del sueño, ya sea cirugía, dispositivo o lo que le quieras dar al paciente. Esta es una evaluación de PICRIT en un paciente. Para hacerle una evaluación de PICRIT en un paciente tenemos que hacerle un DICE, y para hacer un DICE tenemos que hacerlo con CPAP, para ver las presiones de arriba para abajo, para ver qué tipo de presiones maneja hasta que deja de romper la apnea. ¿Me entiendes? Cuando aparece la apnea es cuando ya estamos viendo que ese paciente, ese es su PICRIT, su presión de cierre crítica, ¿verdad? Los flujos son 5 respiraciones, son 5 ciclos de respiraciones y vamos bajándole medio punto. Nosotros hacemos medio punto de presión hasta encontrar el flujo crítico de cierre. Y ese es el PICRIT. Aquí vemos algunas variables de pacientes que le hemos hecho DICE con CPAP y le hacemos la evaluación dependiendo de las presiones. Y dependiendo de las presiones, nosotros podemos ver qué podemos ofrecerle al paciente. En este caso, pues lo que vimos que le estaba provocando el uso subóptimo a esta paciente, que por cierto era muy delgada y no tenía problema de obesidad, era la epiglotis, que causaba un colapso en trapdoor al uso de presión positiva. Pero bueno, ahí fue algo muy espectacular haber encontrado eso.
No siempre es eso, ¿verdad? Pero ahí estamos cambiando las presiones y viendo a qué nos estamos enfrentando, ¿verdad? Y aquí estamos viendo los niveles de presión en el RISCAN y cómo podemos investigarlos. El máximo es el blanquito, el azul claro es el percentil 95 y la mediana de uso es el azul oscuro. Y nosotros podemos ver el nivel de presión que maneja este paciente dependiendo de su uso de CPAP. Y eso lo maneja su vía aérea superior colapsable, que es la que queremos abrir, ¿verdad? Entonces, si el tratamiento de CPAP es el gol estándar y nosotros vemos pacientes con apnea obstructiva del sueño, con obstrucción nasal y con terapia de CPAP, la nariz nunca debe ser, la cirugía de nariz nunca debe ser enemiga del CPAP, al contrario, es la mejor aliada. Yo le digo a mis amigos y a mis colegas y a mis compañeros que van ahí, cuando vayan a una clínica de sueño, no quieran competir con el somnólogo. Nosotros somos otorrinos. O sea, ¿qué haces tú, otorrino, somnólogo? Yo titulo CPAP, hago estudios de sueño, leo estudios de sueño, pongo polisonografías. El somnólogo va a decir, pues yo hago lo mismo. No, nosotros vemos al paciente que tiene falla en CPAP. Mándame los que no adhieren. Son un chorro de pacientes. Si tú le dices de la clínica de sueño, soy el otorrino, mándame los que no se adhieren al CPAP y con eso yo veo qué hacer. No es necesario decirle que hago yo esto. Claro, tienes que saber hacer estudios y tienes que saber leerlos. Claro, no somos carpinteros. O sea, vamos a operar la nariz porque sabemos qué tiene el paciente. Por una época, en un curso de sueño, una vez así dijo un neurólogo. No, que lo opere el paciente, que lo opere el otorrino y que me lo regrese. Cabo él no sabe ni qué onda con lo de las presiones. Espérate. O sea, está bien, pero no es así, ¿verdad? Entonces, hacer la cirugía de nariz, como sabemos hacerla. Aquí no vamos a enseñar a hacer los túneles y todo eso. Cornetes, hay diferentes técnicas de cornetes. Acuérdense, la diferencia es o en consultorio o en quirófano. La mejor técnica en consultorio no es la mejor técnica en quirófano, obvio. Y muchos pacientes de sueño, créanme, no los van a querer meter a quirófano. No los van a querer meter a quirófano. Son pacientes que sin ningún antecedente, sin nada quirúrgico, ya se están ahogando y se están desaturando. Así que hay unos que mejor hacerle lo que se puede en consultorio y esa, pues la radiofrecuencia controlada nos puede ayudar muy bien. Hacer una infiltración local, ya que la infiltramos y esperamos 8 minutos, le aplicamos unos 3 o 4 puntos de radiofrecuencia controlada con biofeedback a varias marcas en el mercado, Celon, Coblator, Sutter. Hay una consola en especial de Hellman que se llama Surgitron Dual, que es digital, no es la que más venden, es otra, que manejan biofeedback. Acuérdense, radiofrecuencias son ondas de radio modificadas que calientan y no queman. No un cauterio fino que le controlaron el nivel de calor. Eso es otra cosa. Entonces, nosotros estamos haciendo coagulación de células, no quemadura de células. ¿Por qué? Porque tenemos que preservar la lámina propia del cornete. Si le pegaste a la lámina propia del cornete, los hilos se paralizan. Y si se paralizan, está lleno de costras. Es cuando te das cuenta que le pegaste a la lámina propia. Se llenó de costras. Esa es básicamente la técnica que nosotros utilizamos en consultorio. 3 puntos alternados en diferentes cornetes. Procedimiento de media hora, 20 minutos. Eso es por dentro, es por fuera. Ya saben, se coloca el electrodo. Aplicamos la energía y listo. En quirófano, pues la verdad la radiofrecuencia a lo menos que sea una hipertrofia muy leve, pero yo prefiero reducir el cornete de manera más agresiva. Cuando yo veo un cornete más grande de lo normal, mejor nos vamos a microhibridación. Si no, te vas a quedar corto. La microhibridación, su mucosa endoscópica de cornete es muy buena. Yo desde la residencia aquí en el 95, 96, José Luis Medina y el maestro Glicerio estaban manejando esta técnica ahí en el hospital y bien. La verdad que es una buena técnica, se va bien. Turbinectomía parcial inferior sigue siendo muy buena, pero tienen que saberla hacer. No cualquiera, si te pasas de tueste, vas a provocar más problema de lo que vas a corregir. Tienes que tener muy buen manejo de cornetes. El out fracture también es muy buena, pero tienen que ferulizarlo. Si ustedes no dejan tapones y hacen una fracture, ese cornete va a rebotar y se va a poner en su posición normal otra vez.
Necesitamos ferulizarlo con lo que tengan, doyle, algo, si usan gasas, pues usen la gasita, pero pues la verdad pueden haber otras opciones. Esta es la microhidratación inmediatamente, cómo reduce todo el tejido con una buena técnica y que con un buen equipo. La válvula, esto sí se ve muy exagerado, pero pues la válvula hay que buscarla, hay que ver los colapsos internos de válvula. No nada más ver el corte de atrás, por favor, vean el corte de adelante, los cortes coronales de adelante, busquen la espina nasal. En ocasiones vemos pacientes con colapsos como este tipo. Nos vamos a 0 grados, que es la mejor manera de ver la válvula, y vean ese colapso. Hacer lo que sea necesario en esa válvula, vean. Baten, lo que tú quieras, ahí todo está inflamado. Y abrirle unos milímetros. Al abrirle unos milímetros la válvula, a este paciente les va bien. Estamos hablando de muy pocos milímetros de cambio, como cuando le hacen el cótel al paciente, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Cirugía de bóveda cartilaginosa, básicamente lo que hacemos en las rinoplastías, tenemos que saber manejar muy bien la bóveda cartilaginosa, todas las herramientas que podemos hacer, spreaders, struts, diferentes tipos de postes, hay muchos, está de moda ponerle nombre ahora a todo, ¿verdad? Entonces pueden ponerle un Rod Strut a su nariz, o un Juan Strut, Pancho Strut, pues ahorita hay que ponerle así nombre, háganle. Vean este paciente que llegó después de una rino y le pasó mal porque no le gustó por fuera y se quedó sin respirar por dentro. O sea que es la tragedia del cirujano de nariz. Entonces viene conmigo, le encuentro la válvula totalmente alterada de un lado y vean el colapso interno tremendo, el colapso externo del paciente. Entonces lo que hice fue arreglarle la punta, mejorarla e irnos a la válvula para que después cuando haga su esfuerzo respiratorio vean cómo cambia la válvula por dentro y al hacer el esfuerzo respiratorio fuerte ya está respirando mejor. Entonces es lo que nosotros hacemos, los cirujanos de nariz, corregir no nada más lo bonito por fuera, sino también la válvula, que es una de las causas número 1 de obstrucción nasal post-rinoplastía. Alteraciones de la válvula, con afán de verlas bonitas, ¿verdad? Hay diferentes procedimientos. En consultorio podemos hacer correcciones de la válvula, o sea, hacer una inserción intracartilaginosa, cambiar ahí un poco la inserción y poner unos puntos para reacomodación de la válvula. Este paciente es un boxeador, nariz múltiple golpeada, le pedíamos que respirara, colapsaba un poco de ese lado, pero del izquierdo era su problema. Le pedíamos que respirara y colapsaba. Entonces en consultorio podemos hacer una corrección de la válvula, nuestra localización, y 20 días después podemos hacer el mismo ejercicio. Fue rápido, pero ya estaba bien la cicatriz y el paciente haciendo el esfuerzo ya no colapsa y eso mejora su respiración. Me encuentro con residentes de 4º año que nunca han visto una cirugía de válvula y eso es cuando me preocupa un poco cuando estamos viendo este tipo de pacientes. Ya para terminar y irnos rápido, técnicas de válvula de suspensión con un tornillito, se coloca en el ritmo orbitario, se pasa una sutura y se fija en el tornillito. La verdad que sí era complicado conseguir el tornillito de fijación rígida, ponerlo ahí. No era complicado conseguirlo, sino ponerlo. Lo hice varias veces, los resultados son buenos, pero cuando llegó la sutura barbada, cambiámoslo del tornillito para poner la sutura barbada. Ahí es donde estamos poniendo el tornillo, vean. Hicimos lo de sutura barbada. Estas son unas imágenes de mi amigo el doctor Nacho Peraldí, que está en Ciudad Juárez, que amablemente me pasó su técnica, sus fotos, perdón, y vean cómo abre unos milímetros la válvula. Muchos estudios hablan de la válvula nasal, pero hablan de la resistencia nasal, y ese es el punto común con los CPAPs, porque casi todos los pacientes que tienen problemas con CPAP tienen un aumento en la resistencia nasal. Entonces, si nosotros queremos ser buenos cirujanos de nariz, buenos cirujanos de sueño, tenemos que clavarnos con la cirugía nasal. Muy bien, aquí nada más paso unos últimos datos de unos pacientes que estas son las presiones de un paciente antes de su cirugía nasal. Vean las presiones arriba, casi arriba de 10 en la gran mayoría. Llega conmigo, me dice, doctor, siento que me echa mucho aire, lo estoy usando pocas horas, no me está gustando esto.
Simple disminución de cornetes. Y vean el nivel de presión hacia abajo. Y entre mejor presión, entre más bajas las presiones, mejor apego. Muchas gracias.